Como previo, tres consideraciones muy breves. La primera es que las organizaciones sindicales éramos plenamente conscientes, después de la moción de censura, de la situación política a la que enfrentábamos. Que había un gobierno sostenido en una precaria mayoría parlamentaria, con un apoyo directo de los 84 diputados, diputadas del Partido Socialista, más un acuerdo posterior, digamos, de fin de legislatura con el grupo Unidos Podemos, y una dificultad de la que éramos plenamente conscientes para mantener la mayoría de la moción de censura en la acción legislativa. Por tanto, los sindicatos hemos sido perfectamente conscientes en todo momento de la complejidad de la situación política. Una segunda consideración, que éramos también perfectamente conscientes de que el problema o la situación política en Cataluña, de una o de otra manera, iba a acabar trasladando derivadas a esa gestión política, a esa gestión de gobierno ya lo suficientemente complicada. Y tercero, que se ha demostrado también una actitud por parte de la oposición, que encarnaban fundamentalmente Partido Popular y Ciudadanos, de una apuesta decidida por el bloqueo institucional permanente. Y la máxima expresión, como comentaba Pepe, ha sido la utilización torticera, por decirlo de una forma fina, de la mesa del Congreso para evitar una acción legislativa normalizada en las Cortes Generales y particularmente en el Congreso. Por tanto, los sindicatos en todo momento hemos sido conscientes de esa situación de enorme complejidad política, porque, entre otras cosas, no tenía precedente en la democracia española y sabíamos que íbamos a operar en ese terreno, ¿no? Dicho esto, tenemos que decir que nos sentimos profundamente decepcionados en este momento de que ni la reforma laboral ni la reforma de pensiones se hayan visto hasta el día de hoy modificadas en una sola coma ni en un solo punto. Esto nos produce una honda decepción. Eran las dos grandes reformas estructurales que había que modificar en este tiempo, conociendo la dificultad de la composición de mayorías políticas, pero trasladamos esa decepción porque pensamos que se podía y se puede actuar en ese terreno, ¿no? Yo quería hacer una breve memoria de algunas cuestiones que a veces pasan inadvertidas, pero que vale la pena poner encima de la mesa, ¿no? Decir que en el momento que se produjo el cambio, prácticamente el cambio de gobierno, coincidió en el tiempo. De hecho, si recuerdan la foto en la que presentamos el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, estaba la actual ministra Madalena Valerio, pero incluso estaba la ministra que apenas unos días antes lo había sido, que era Fátima Báñez. Llegamos al acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que aparte del ámbito salarial, recogía una serie de materias acordadas entre Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPIME, en la que hablaba, por ejemplo, del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y en la que se dice literalmente: los modelos de subcontratación deben ser procesos fundamentales a la especialización productiva, y la regulación de estos procesos de descentralización no debe incentivar una competencia desleal entre empresas ni un deterioro de las condiciones de empleo. Se instaba, por tanto, desde los agentes sociales a modificar el artículo 42, garantizando que la subcontratación en España no supusiera una competencia desleal entre empresas, es decir, un abaratamiento de costes. Era un emplazamiento directo a tocar la prevalencia de los convenios de empresas sobre los sectoriales y a garantizar que en los procesos de subcontratación se aplica un convenio colectivo de referencia. Por tanto, esto es muy importante. Se hablaba de ultraactividad en el ANC y se decía: Comisiones, UGT, COE, CEPIME. Las partes firmantes compartimos la necesidad de que durante los periodos de negociación de los convenios estos conserven su vigencia. Digo porque es importante un poco en qué situación nos encontrábamos cuando se produce el cambio de gobierno. Nos hemos encontrado con un proceso de negociación entre sindicatos, patronal y gobierno, en el que tenemos que decir alto y claro que no ha habido ninguna voluntad por parte de COE de llegar a acuerdos en materia laboral de forma especial, y tampoco, como el tiempo ha demostrado, en materia de pensiones, pese a lo indicado en el ANC y pese a lo que se hablaba en esas mesas de negociación. No ha habido ninguna voluntad de acuerdo. La conclusión a la que se llegaba en esas mesas por parte de COE era que no había que tocar la reforma laboral.
aunque luego se dijeran otras cosas en otros ámbitos, pero había una posición de no tocar la reforma laboral. Con todo, las organizaciones sindicales y el gobierno, como el propio gobierno ha reconocido a posteriori, llegamos a cerrar unos textos que abordaban la ultraactividad, el artículo 42, la prevalencia del convenio de empresa, el control de la jornada y el subsidio para los mayores de 52 años, recuperar aquel subsidio. Comisiones Obreras y UGT y Comisiones Obreras, desde ese mismo momento instamos al Gobierno a dos cosas. Una, a que transformara esos textos en un decreto, y dos, a que negociara una mayoría parlamentaria para que ese decreto fuera aprobado, y lógicamente los sindicatos nos emplazábamos y nos autoemplazábamos a facilitar ese posible acuerdo político que corrigiera la reforma laboral. No podíamos ni podemos exigir al Gobierno que gane una votación con 84 diputados y diputadas, o incluso contando con los de Unidos Podemos, pero sí podemos y exigimos corresponsabilidad con las cosas que hemos hablado y acordado en la mesa de diálogo social. Y este es un mensaje que tiene que quedar absolutamente claro. No se podía exigir la victoria parlamentaria en esta situación política, aunque pensamos que se daban condiciones para obtenerla, pero sí una corresponsabilidad. En nuestra opinión, los grupos parlamentarios han tenido distintos ámbitos de negociación. Y la intuición que tenemos es que no ha habido una negociación en serio entre los grupos parlamentarios en materia de reforma laboral. No ha habido una negociación en serio. De lo que habíamos hablado, únicamente consideramos que ha salido en unas condiciones buenas la recuperación del subsidio de los 52 años. Estamos contrariados y contrariadas por la regulación que se hace del control de jornada. Pensamos que va a servir para poco. Pensamos que no responde a lo que habíamos hablado en las mesas de negociación. Y como que se ha indicado, se ha perdido la oportunidad de llegar a un acuerdo en materia de igualdad. Porque las medidas que el Gobierno plantea, que ha canalizado a través de un decreto, en general las valoramos de forma positiva en el fondo, pero creemos que se ha gestionado muy mal en las formas porque no se han dado los tiempos suficientes para llegar a un acuerdo en materia de igualdad. En materia de pensiones, somos conscientes de la importancia que tuvo que en el Pacto de Toledo no se llegara a un acuerdo. Fue una mala noticia que no se llegara a un acuerdo en el Pacto de Toledo sobre las recomendaciones para modificar la regulación de las pensiones y mejorar la estructura de ingresos. Pero pensábamos y pensamos que seguía siendo posible una derogación de los dos aspectos centrales de la reforma de pensiones del año 2013, como era la revalorización y como era el factor de sostenibilidad. Y, por tanto, le hemos instado y le seguimos instando al Gobierno a que traduzca en una norma la derogación de esa reforma. Es verdad que no es el mejor escenario para abordar el otro tema, que era todo lo que tiene que ver con la estructura de los ingresos del sistema de seguridad social. Roto en este momento el consenso del Pacto de Toledo y con elecciones convocadas es inviable avanzar por ahí, pero era perfectamente posible, como digo, esa derogación. Y con el tema de la reforma laboral, nos estamos encontrando con 1000 mensajes cruzados. El Gobierno acusa al Partido Nacionalista Vasco y al PDeCAT de bloquear algunas medidas sobre la prevalencia del convenio de empresa. Por otro lado, acusa a Unidos Podemos de estar tirado al monte en el artículo 42. El PNV, el PDeCAT y Unidos Podemos acusan al Gobierno de que no dialoga con ellos, de que no hay una negociación real. En nuestra opinión, esto no va de rumores, no va de chascarrillos. Yo creo que no ha habido, como he dicho antes, una negociación real sobre esta cuestión. Pero esto se resuelve con la prueba del algodón. Y la prueba del algodón es situando en un decreto las medidas sobre reforma laboral para que cada uno de los grupos se retrate ante la convalidación de ese decreto. E instamos al Gobierno, para que no se haga corresponsable de la reforma laboral del 12, a que presente ese decreto con 3 medidas muy sencillas. La garantía de que cuando hay una actividad subcontratada se aplica un convenio colectivo de referencia
y creemos que puede haber un consenso en que ese convenio sea el convenio sectorial de referencia. La segunda medida es que no pueda ser prevalente un convenio de empresa sobre los convenios sectoriales, porque eso sirve para tirar salarios. Y la tercera medida es la de la ultraactividad, que un convenio permanece vigente hasta que es sustituido por otro convenio, que nunca desaparezca el convenio colectivo. Son tres medidas muy simples, que corrigen aspectos importantes de la reforma laboral y que, sinceramente, cualquier grupo político que se sitúe enfrente tendría que dar muchas explicaciones para explicar por qué impide que, por ejemplo, las Kellys sigan cobrando en los hoteles de España salarios de miseria. Y le instamos al gobierno a que haga eso, porque está en tiempo hábil. E insisto, ya sabemos que no se puede garantizar, y más en periodo preelectoral, una victoria en una convalidación de un decreto, pero sí la corresponsabilidad con las cosas que hemos hablado. Estamos hablando de eso. No es una derogación de toda la reforma laboral ni de lejos, pero sí es un paso muy importante para que en el próximo periodo legal, la próxima legislatura, pudiéramos abordar muchos de los cambios que requiere la regulación laboral en España, empezando por cómo se dejan de aplicar los convenios colectivos, continuando por los despidos colectivos y por muchas otras cuestiones que supondrían modificar la reforma laboral del 12, algunas cosas del 10, pero que sobre todo supondrían negociar un nuevo marco de relaciones laborales en España más adecuado a los tiempos que corren. Pero para eso necesitamos ese golpe de efecto, si se quiere llamar de alguna manera, necesitamos esa voluntad política que se demuestre a través de un decreto e instamos a que en lo que queda de legislatura se utilice la vía del decreto y la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso para hacerlo, ¿no? Creemos que es un momento en el que, si se quiere configurar una agenda social para el próximo periodo, después de las elecciones veremos los resultados que hay, es importante que se demuestre una voluntad política real de hacerlo. Y creo que la voluntad política real de hacerlo y poder construir una mayoría progresista en España depende también de que se tomen medidas en este terreno, ¿no? Y quiero también hacer alguna referencia porque en las idas y venidas con las cuestiones sobre los convenios de empresa se está generando una idea que es falsa en España, ¿no? Y es que la prevalencia de los convenios de empresa es muy importante para garantizar la supervivencia de las pequeñas y las medianas empresas en España. Quien afirma esto, en mi opinión, no conoce cómo es la negociación colectiva en España. Los convenios de empresa que disminuyen los salarios de los convenios sectoriales son utilizados de forma muy prioritaria por las empresas multiservicios, por empresas que a veces son incluso transnacionales, y lo que están haciendo es devaluar los salarios en actividades de servicios y en colectivos muchas veces como las mujeres o las personas jóvenes, y no son la fórmula que utilizan las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a los problemas. Es un dogma. Sería muy bueno que la ministra de Economía le explicara a la Comisión Europea que las empresas de España que tienen convenio de empresa, de media, tienen 190 y tantos trabajadores y trabajadoras en la unidad del convenio colectivo. Si uno mira los datos y no las opiniones dogmáticas, en el año 2016, según datos oficiales, de los 1.488 convenios de empresa que protegían a 290.427 trabajadores, el tamaño medio, por tanto, de esas unidades de convenio colectivo es de 195 personas. Eso en España no es una pyme o una micropyme. En el año 2018, la media es de 190 personas por cada uno de esos convenios. ¿Cómo se adaptan las empresas cuando tienen problemas? A través de las inaplicaciones del convenio colectivo. Ahí es donde se utilizan las pequeñas y medianas empresas. En el año 2017 ha habido 1.076 inaplicaciones de convenio colectivo, que han afectado a 23.625 trabajadores. De media, cada inaplicación afecta a 21 trabajadores y trabajadoras. Así es como se han adaptado las empresas a los problemas económicos que han alegado. Nosotros no compartimos la regulación actual, y es otra de las cosas que habría que reformar de la reforma laboral,
ni de los descuelgues, ni de las inaplicaciones, ni del artículo 41 de modificación sustancial de condiciones de trabajo. No damos por buena la actual regulación. Lo que quiero decir es que esa es la fórmula que han utilizado las empresas en España para esto que llaman la flexibilidad interna. Los convenios de empresa no han sido utilizados por las pymes y las micropymes en España. No hay pymes con convenios de empresa de forma generalizada. Es marginal. Es un dogma neoliberal. Y, por tanto, no hay ninguna razón para que un gobierno y una mayoría de progreso no derogue ese aspecto de la reforma laboral. Y vamos a instar, insisto, hasta el último día a que tanto en la ultraactividad como en la prevalencia del convenio de empresa, como en el artículo 42, el Gobierno dé el paso adelante, intente concitar una mayoría política. Los sindicatos vamos a estar para tratar de forzar también esa mayoría política y creo que es la forma de conducirse en estas últimas semanas. Por tanto, queremos mostrar en ese terreno nuestra decepción porque tanto reforma laboral como reforma de pensiones se hayan mantenido intactas. Queremos llamar al Gobierno como principal responsable de que esto sea así, a que tome medidas en lo que queda de legislatura y al resto de los grupos a que si tomaran esas medidas actuaran de forma consecuente. Y si alguien considera que por intereses de coyuntura o porque ideológicamente está en contra, como se alega al PDeCAT o al PNV, en todo caso queden retratados en ese escenario. Pero lo que no vamos a admitir es que por la rumorología de conversaciones que las otras partes niegan que haya habido entre los grupos políticos, esto se quede como hasta ahora mismo está. Congeladas las dos reformas más lesivas que hemos tenido en el último periodo.